Bienvenidos compañeros y profesor a este espacio donde vamos a tocar temas de suma importancia para nuestra formación académica. El tema principal del día de hoy es sobre el derecho procesal y de la teoría general del proceso, a través de esta exposición que decidimos titular Fundamentos y dinámica del proceso, de las formalidades a la actuación judicial. Es muy importante que nosotros aprendamos a distinguir como la diferencia entre proceso y procedimiento, el conjunto de formalidades, lo que se toma en cuenta para determinar si un juez tiene o no tiene competencia, jurisdicción. También vamos a conocer conceptos como litipendencia, acumulación y algunos recursos como la recusación, inhibición y el papel del secretario y el alguacil dentro del proceso. La diferencia entre proceso y procedimiento es fundamental dentro del derecho procesal. Mientras que el proceso es más amplio e incluye no solo el procedimiento, sino también la finalidad de resolver el litigio, el procedimiento es un elemento dentro del proceso que regula cómo deben desarrollarse las actuaciones. En las láminas que ustedes están viendo en pantalla van a encontrar diferencias claves de uno y del otro. El procedimiento se caracteriza por ser ordenado y secuencial porque sigue un esquema preestablecido en la ley, es decir, que no se trata de una serie de actos realizados de manera arbitraria, sino que cada paso debe ser seguido por un orden lógico que garantice el debido proceso. Además, también es formal, lo que significa que debe cumplir con ciertos requisitos legales específicos. Existen normas sustantivas y adjetivas. En este sentido, las normas adjetivas son fundamentales dentro del derecho procesal, pues establecen cómo deben desarrollarse los actos procesales para garantizar que se llegue a una decisión justa. Sin embargo, estas normas efectivamente son esenciales, pero en la Constitución de la República, que es la norma suprema que guía todo el proceso, resulta ser la más importante dentro del sistema jurídico venezolano, y a esto se le conoce como control difuso de constitucionalidad. Y finalmente, el procedimiento es garantista, ya que protege los derechos de las partes involucradas. Es por esto que la estructura del procedimiento no solo busca resolver disputas, sino también garantizar que la justicia se aplique de manera transparente, equitativa y en estricto apego a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Antes de entrar en materia de las etapas que este tiene, es importante que conozcamos que está fuertemente influenciado el procedimiento por el principio dispositivo, el cual establece que las partes tienen el control del proceso en cuanto a su inicio, desarrollo y terminación. Es entonces bajo este principio que el procedimiento judicial se estructura en varias etapas, empezando por la introducción del proceso, que es en esta fase donde el demandante interpone precisamente la demanda ante el tribunal competente, exponiendo su reclamación y los fundamentos legales que la respaldan. Luego tenemos la etapa probatoria, que una vez definidas las pretensiones de las partes, se abre la fase de pruebas. Aquí las partes deben presentar las pruebas que respaldan sus argumentos, pudiendo incluir documentos, testigos, peritajes, inspecciones judiciales, entre otros. Es aquí donde el principio dispositivo cobra especial relevancia. Luego tenemos la etapa de alegatos, que es básicamente la argumentación que tienen las partes, donde explican cómo las pruebas aportadas respaldan sus posiciones y refutan los argumentos de la contraparte. Luego tenemos la decisión, que una vez analizadas las pruebas y los argumentos, el juez dicta la sentencia. Esta decisión puede poner fin o no al proceso. En algunos casos, la decisión puede ser apelada cuando una de las partes evidentemente no está de acuerdo. Y por último, tendríamos lo que es la ejecución de la sentencia, que es la última etapa del procedimiento, que es donde se asegura que la parte vencida cumpla con lo ordenado por el juez. Aunque si bien existe una teoría general del proceso, nos encontramos con que dentro de la misma hay particularidades entre cada uno de los procedimientos que se llevan a cabo. Como pueden ver en la lámina, nos encontramos con el punto de los tipos de procedimiento. En el procedimiento ordinario nos encontramos que es uno de los más utilizados, es decir, en la mayoría de los casos este es el que se aplica, especialmente en el ámbito civil y mercantil, y se caracteriza por ser detallado y estructurado en todas sus etapas. Se aplica cuando la ley no establece un procedimiento especial. Es formalista porque requiere de una serie de requisitos y plazos establecidos expresamente en la norma procesal. También puede extenderse en el tiempo debido a la cantidad de etapas y formalidades que deben cumplirse. El procedimiento sumario, que es una vía más rápida y simplificada para resolver ciertos conflictos judiciales. Se aplica en casos en los que la ley permite una tramitación más breve, debido a la urgencia del asunto o la menor complejidad del litigio. Se caracteriza porque se reducen las etapas procesales, ya que los plazos son más cortos, se busca una solución rápida. Y por último tenemos los procedimientos especiales, que son aquellos diseñados específicamente para ciertos tipos de litigio, donde las circunstancias del caso exigen
reglas procesales o principios procesales diferentes al ordinario. Las formalidades procesales son requisitos o condiciones establecidos por la ley que deben cumplirse en el proceso de realización de los actos que componen un proceso judicial. Estas formalidades abarcan aspectos como forma, tiempo, lugar y modo en que se llevan a cabo las actuaciones procesales, con el único objetivo de garantizar certeza, seguridad jurídica, igualdad entre las partes y el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional. También tenemos la competencia, que es la aptitud con P de un juez para ejercer su jurisdicción en un caso específico, delimitada por la ley según territorio, materia, cuantía, conexión y litispendencia. Surge de la necesidad de dividir la función jurisdiccional entre tribunales para garantizar el acceso a la justicia. Como se evidencia en las láminas, esta competencia tiene un aspecto negativo y un aspecto positivo. El aspecto negativo es proponer una demanda ante un juez incompetente o que éste decline por falta de competencia, mientras que el positivo es identificar al juez competente al excluir al incompetente. La distinción, como ya decíamos, es crucial, porque la incompetencia opera dentro del orden judicial interno, mientras que la falta de jurisdicción trasciende al ámbito administrativo o internacional. Hay una jurisprudencia de 1988-1989 más o menos, que muestra un celo nacionalista por retener jurisdicción, basado en el domicilio como elemento de conexión, lo que puede limitar la extraterritorialidad. Elementos de la competencia por cuantía. Primero, el valor de la demanda. Cuando los asuntos no exceden los 3.000 euros, se tramitará mediante los tribunales de municipio. Si estos asuntos exceden los 3.000 euros, serán competentes los tribunales de primera instancia. Los elementos de la competencia por la materia vienen a ser la naturaleza del asunto y las disposiciones legales. Cada materia tiene una ley rectora específica. En materia agraria, por ejemplo, existe una ley. En materia de protección de niños, niñas y adolescentes, tenemos la LOPNA y así sucesivamente. Y en cuanto a los elementos de la competencia por el territorio, tenemos dos que son indispensables, que es el domicilio del demandado y el lugar del hecho en sí mismo. El momento determinante, que se efectúa bajo el principio de perpetuatio jurisdictioni, que se encuentra en el artículo 3 y 30 del CPC. La competencia se fija al momento de la demanda, sin alteración por cambios posteriores en hechos, como por ejemplo el domicilio, salvo cambios legales o incidencias procesales, como las cuestiones previas o la reconvención. La improrrogabilidad y el orden público refuerzan la rigidez del sistema, protegiendo la estructura judicial frente a conveniencias privadas. Sin embargo, la flexibilidad en el territorio, como el domicilio especial, introduce un matiz dispositivo, equilibrando interés público y autonomía de partes. Buenos días, mi nombre es Luisa Ana Carolina Núñez Betancourt. En este video les voy a hablar sobre la falta de jurisdicción, de la incompetencia, de la litisdependencia y la acumulación de pretensiones. Bueno, la regulación de la jurisdicción es un recurso extraordinario que se ejerce contra la decisión que confirma la jurisdicción de los tribunales nacionales. Este recurso procura que el Tribunal Supremo de Justicia, ante la sala político-administrativa, revise si el fallo es acertado, lo confirme o revoque y ordene la extinción de la causa. No se ejerce contra la decisión que niega jurisdicción, ya que ésta debe ser consultada de manera automática por el TCJ conforme al artículo 62 del Código Procesal Civil y el artículo 26, numeral 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. En cuanto a la incompetencia, es una situación especial en la que el juez declara que no hay competencia objetiva por la materia, la cuantía o por el territorio, de oficio o cuando así lo pidan alguna de las partes. También esta decisión hace que el tribunal se desprenda del conocimiento de la causa y lo remita a una que considere competente. La litisdependencia. Esto ocurre cuando una misma causa se haya promovido a dos autoridades judiciales igualmente competentes, caso en el que la decisión competirá al que haya prevenido, es decir, el que citó primero. La litisdependencia es de oficio en cualquier grado de la causa. Su efecto lógico es la extinción de la causa en el que se citó posteriormente y contra la decisión no se ejerce apelación, sino regulación de la competencia. En cuanto a la regulación de la competencia, su tramitación es la única forma que tienen las partes de solicitar la revisión de la decisión
de la decisión interlocutoria en el que el juez declara su competencia o incompetencia, artículo 67 del Código Procesal Civil. Este recurso debe ejercerse dentro de los 5 días siguientes a la decisión, artículo 69 del Código Procesal Civil. En cuanto a los conflictos, se habla de un conflicto negativo cuando declarada la incompetencia de un tribunal, se remite la causa a un tribunal que se considere competente y a su vez declara su incompetencia y habla sobre el conflicto negativo, plantea un conflicto negativo al Tribunal Superior común a ambos tribunales. En cuanto a la acumulación de pretensiones, esto se refiere y se produce cuando inicia el proceso, introduciendo lo que son pretensiones en la demanda primitiva, y esto es causado dependiendo de la voluntad del autor, que promueve diversas pretensiones en el nivel de la demanda. Este es el artículo 77 del Código Procesal Civil. La acumulación de pretensiones tiene una serie de elementos, la cual son los sujetos de la pretensión, la cual son las partes, la persona a la cual invoca un derecho a su favor, que es el demandante, accionante, actor, y la persona a la cual se le realiza esa invocación, que es el accionado y demandado. También los sujetos que intervienen o son llamados por tener un interés común. También tenemos otro elemento, la cual se llama objeto o petitium, que es lo que se persigue en el proceso, el efecto jurídico perseguido o por lo tanto la tutela jurídica por la cual se reclama. También tenemos la causa peticia, que es sobre el hecho jurídico, la cual el actor propone como fundamento de la pretensión, la razón de su acción. También tenemos la acumulación procesal, que es un acto o serie de actos en la cual actúan dos o más pretensiones conexas en un mismo proceso que tienen como fin ser examinadas y decididas dentro del mismo proceso. Su fundamento radica en los principios de la economía procesal y la seguridad jurídica. También se clasifica según los elementos de conexión. Tenemos el subjetivo y objetivo. El subjetivo son los sujetos que se involucran, y el objetivo es el efecto o causa de la pretensión. Según la acumulación de la pretensión, tenemos el inicial, que es cuando el accionante acumula varias pretensiones en una misma demanda o pretensiones contra varios sujetos, y el sucesivo, que es realizado por el tribunal por razones de conexidad y continencia. También tenemos el inecto o indebida acumulación de pretensiones, la cual se produce cuando se acumulan las demandas que se excluyen o se contrarían entre sí, cuando también se acumulan las demandas por la materia en la que competen a diversos jueces, y también cuando el procedimiento es incompatible. Cuando no procede la acumulación de pretensiones, artículo 81 del Código Procesal Civil. Cuando no hayan sido las partes en la misma instancia, por ejemplo, una en primera instancia y la otra en el juzgado superior. Cuando no participen, no cursen en los mismos tribunales de igualmente competencia. Cuando el procedimiento es incompatible y cuando no hayan sido solicitadas las partes para la contestación de ambos procesos. Gracias. Mi nombre es Yaneli Díaz y por último estaremos abordando un tema de suma importancia como lo es la recusación e inhibición de los funcionarios judiciales. Para ello hay que comprender que para que la administración de justicia sea considerada legítima y eficaz debe fundamentarse en un principio fundamental como lo es la imparcialidad, lo que implica como tal que los funcionarios judiciales encargados de resolver controversias y aplicar la ley deben actuar sin perjuicios, favoritismos o algún interés personal que pueda influir en sus decisiones. Por otra parte, tenemos que diferenciar lo que es la recusación y lo que es la inhibición. Primeramente, la inhibición se refiere como tal a la abstención voluntaria de los funcionarios judiciales, ya sea juez, fiscal del Ministerio Público o cualquier otro funcionario judicial o auxiliar, de participar en los actos judiciales que por una causa determinada se puede establecer una causal de recusación o inhibición.
Por su parte, la recusación es el medio legal que se otorga a las partes en un proceso judicial para poder impugnar la imparcialidad de un funcionario judicial y como tal poder solicitar su separación del caso. A diferencia de la inhibición, que es una acción voluntaria del funcionario, la recusación por su parte es una acción instada por una de las partes interesadas en el proceso. Si como tal el funcionario no se cohíbe voluntariamente a pesar de la existencia de una causal de impedimento, la parte afectada puede ejercer su derecho de recusarlo para poder garantizar como tal que el caso sea resuelto por un funcionario imparcial y poder ser resuelto de manera idónea. Ambos mecanismos, es decir, la inhibición y la recusación, establecen límites a lo que es la competencia subjetiva. Ahora bien, ¿qué es la competencia subjetiva como tal? Se puede entablar como que es aquella que se refiere a la actitud o idoneidad personal del funcionario para poder intervenir en un asunto determinado, considerando su vinculación con los sujetos de la causa o con el objeto de la controversia como tal. Ahora bien, el marco legal que regula la recusación y la inhibición de los funcionarios judiciales se caracteriza por su naturaleza taxativa. ¿A qué nos referimos con esto? Que las causales que permiten la exclusión de un funcionario judicial de un asunto específico están expresamente señaladas en la ley y no se permite la interpretación, como decirte, analógica a otros supuestos que puedan parecerse similares, por lo que busca proporcionar tanto la seguridad jurídica y evitar las arbitrariedades en la aplicación de estos mecanismos. Ahora bien, en nuestro contexto puedo mencionar el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 34 del Código de Enjuiciamiento Criminal como las principales fuentes legales que establecen las causales de recusación. Estos cuerpos normativos detallan las circunstancias por las que los funcionarios judiciales como tal deben abstenerse de conocer un caso o puede ser recusado por cualquiera de las partes. Hablemos un poco de lo que son las causales de recusación aplicables para poder solicitar la inhibición o la recusación como tal, que como les estoy diciendo, estas causales también aplican a la inhibición. Estas como tal son variadas y buscan cubrir todas las posibles situaciones que puedan comprometer la imparcialidad. Estas causales la doctrina la clasifica como la relación de las partes, como parentesco, predisposición favorable o desfavorable, y al objeto de litigio como tal, que son los intereses directos, administración, deudas, dádivas, prevención, etc. En cuanto al procedimiento y oportunidad de la inhibición, debemos conocerlo, pero no me puedo ampliar tanto. Por lo mismo, te voy a explicar de manera breve. La oportunidad como tal es el momento en que el funcionario conoce la causa y debe inhibirse o debe solicitar su inhibición. La forma se debe expresar por un acta las razones del impedimento del funcionario para poder participar como tal en ese asunto. El requerimiento de las partes, en cuanto a las partes deben cuestionar las razones del funcionario para inhibirse, y en cuanto al allanamiento, la parte afectada debe manifestar su voluntad de que el funcionario siga conociendo el caso como tal. También tenemos la incidencia, las sanciones que pueden ser amonestación y multa al funcionario, la decisión de la incidencia y por último los efectos, que si se declara con lugar el funcionario se debe apartar del caso y si no se declara con lugar también lo hace. Por su parte, en la recusación tenemos la legitimación, que es cuando las partes o sus apoderados pueden recusar. En materia penal también pueden hacerlo el fiscal, el acusador o el apoderado y el reo o el defensor como tal. Entre los sujetos recusables tenemos los mismos funcionarios que pueden inhibirse, incluyendo los jueces, secretarios, alguaciles, peritos, asociados, auxiliares y fiscales del Ministerio Público. Ahora bien, hablemos brevemente de lo que es el secretario y el alguacil. Por su parte, el secretario judicial es un órgano auxiliar del juez cuya labor es fundamental para el correcto desarrollo de un proceso judicial como tal. Su función principal es colaborar con el juez en los actos de reglamentación del proceso, es decir, aquellos actos que permiten el desenvolvimiento y la dirección del mismo, contribuyendo a la acumulación de elementos de juicio como tal que servirán de base para la decisión final. Por otra parte, el alguacil es otro funcionario importante dentro del sistema judicial. Sus atribuciones y deberes se deben centrar en la ejecución de las órdenes impartidas por los jueces y por los secretarios. A modo de conclusión, en el derecho procesal, el proceso se entiende como el conjunto de actos jurídicos que se llevan a cabo ante un órgano jurisdiccional para resolver conflictos como tal, mientras que el procedimiento se refiere a la forma en que se desarrollan esos actos, es decir, la orden y las formalidades que deben seguirse. Por su parte, las formalidades procesales son esenciales para poder garantizar la validez del proceso y la competencia como tal determina qué tribunal es el adecuado para conocer de un caso en particular.
Asimismo, la falta de jurisdicción ocurre cuando ningún tribunal tiene la facultad de resolver un asunto, mientras que la incompetencia se da cuando un tribunal conoce de un caso que no le corresponde como tal. Y la litispendencia implica que un mismo caso se pueda estar tramitando en varios tribunales como tal, o sea, al mismo tiempo, simultáneamente. La acumulación de pretensiones permite reunir varias demandas en un solo proceso para evitar las decisiones como tal o las decisiones contradictorias. La recusación y la inhibición, como ya lo expuse, son mecanismos para apartar a los funcionarios judiciales, ya sean jueces, secretarios, alguaciles, etc., cuando existen motivos que puedan afectar su imparcialidad como tal. Muchas gracias por su atención.